Buenas tardes a todos los participantes. En este momento vamos a dar inicio y el licenciado don Francisco Araya va a iniciar con su bienvenida. Adelante, don Francisco. Gracias, muy buenas noches. El Colegio Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremadas y al público en general que nos acompañan el día de hoy. En esta última sesión del seminario, El silencio de las víctimas, empoderamiento del femicida. Hoy contaremos con la participación por parte de dos panelistas, la licenciada Marjorie Sanabria Rojas, que nos ha acompañado durante estos días en el desarrollo del seminario. Bienvenida, doña licenciada Marjorie. Gracias. Gracias. Nuestra segunda panelista, la magíster Marcela Arroyave Sandino, abogada magíster en Derechos Humanos por la UNED. También cuenta con un diplomado en Derechos Humanos del Sistema Universal para la Universidad de Lyon de Suiza y el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. Es consultora en temas de derechos humanos, género, discriminación y acceso a la justicia con experiencia en organismos internacionales, entre los cuales se encuentra el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. Actualmente es profesora de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, en la Universidad Nacional de Costa Rica y el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios en Perú. Actualmente se desempeña como profesional especialista en el Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, donde coordina la Subcomisión Interinstitucional de la Prevención del Femicidio. Bienvenida, Magíster Marcela. Muchas gracias, don Francisco. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. De esta manera, damos inicio a esta gran actividad con el tema de prevención estratégica, seguimiento para la reducción del femicidio, abordado por la licenciada Marjorie Sanabria Rojas. Adelante, muy buenas noches. Buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Excelente. Agradecida primeramente con Dios de nuevo por permitirnos llegar a este día de final de seminario. Un saludo a la distinguida máster Lauren Gordon, que nos ha acompañado, al licenciado Francisco Araya, directivo del colegio, y a la máster Marcela Arroyave, que nos galardona en este cierre de seminario, a quien estimo tanto. Reciban un cordial saludo también todas las personas agremiadas del Colegio de Criminólogos y los participantes. Quiero hacer homenaje en este día a todas las mujeres y pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros para poder así ayudar a las demás. En el abordaje del tema de hoy sobre la prevención estratégica para la reducción del femicidio y de acuerdo a todo lo que hemos venido desarrollando durante estos días, inicio destacando que el silencio de las víctimas son el reflejo de la suma de factores que no le permiten dejar de serlo, convirtiendo las causas determinantes como medios de sobrevivencia ante el maltrato físico, psicológico y o sexual, consecuentemente hacia la comisión del delito como un agente coadyuvante, como lo hemos conocido antes. La prevención es simplemente la manera de prever algo. Es anteceder, o sea, lo que todos conocemos como prevenir en vez de lamentar. Pero si no lo hacemos de manera estratégica, el resultado siempre va a ser vano. Los actos previos, las acciones para evitar que algo ocurra deben ser efectivos, con eficiencia, eficacia, que sean oportunos en el menor tiempo posible, dando a que estamos previniendo que maten a una mujer y sus conejos. Retomando el estudio de los femicidios del que hemos hablado desde que existía del 90 al 99, habían recomendaciones y se orientaba a cosas que hoy mismo también continuamos o seguimos viendo y necesitamos que se tomen en cuenta. Por ejemplo, orienta recomendaciones también como la magnitud y gravedad del femicidio que enfrenta la sociedad costarricense y mundial a un reto fundamental, pues se trata de una violación de los derechos humanos. La desaparición del femicidio será consecuencia de un logro al que es necesario aspirar como sociedad, con la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Y es que el término erradicar debe ser la prioridad
ya que va enfocado a eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer con que lucha la CEDAW. Y tantos más. Sin embargo, además de confrontar la violencia contra las mujeres en forma general, es necesario también abordar el femicidio por sí mismo y desarrollar acciones específicas que apunten a disminuir su incidencia. Ya habiendo conocido durante todos estos días qué es el femicidio y por qué se da, en ese sentido, los mayores retos planteados por la ocurrencia del femicidio tienen que ver en el corto plazo, con la seguridad de las mujeres, con garantizarle justicia, con impedir la impunidad de la agresión. En tanto, en el mediano y largo plazo se logre un cambio cultural y estructural en nuestra sociedad, que permita erradicar las inequidades de género, materiales y simbólicas en ellas presentes y que fomente cambios individuales y colectivos. En esta oportunidad, para no abundar en recomendaciones planteadas anteriormente, se apuntan aquellas que tienen que ver con las necesidades urgentes y que enfrentan la sociedad costarricense en una serie de retos. El primero de los retos se relaciona con el desarrollo de nuestra sociedad de la capacidad de aceptar y asumir la gravedad y especificidad de la violencia de género contra las mujeres. En ese sentido, ¿qué se recomienda? Elaborar y difundir informes anuales sobre la incidencia y el impacto del femicidio, para lo que se va a requerir registrar en forma adecuada y continua los homicidios de mujeres, en particular las relaciones de víctima-victimario y circunstancias de la muerte, y centralizar la información generada por las diferentes instrucciones involucradas y todas las instituciones. Divulgar en campañas públicas y en actividades con las mujeres el riesgo involucrado en las relaciones de violencia cotidiana y la necesidad de protegerse. Es analizar la letalidad de las agresiones, planificar acciones, desarrollar redes de apoyo, capacitar en ese sentido a funcionarios, funcionarias y organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas incluso, para que puedan asumir responsabilidad frente a la gravedad de la situación y brindar el mejor apoyo. Desarrollar otras investigaciones, especialmente cualitativas, que permitan un mejor conocimiento de los agresores y los femicidas, de las dinámicas y circunstancias que rodean los femicidios, así como de los recursos de que se disponen o que van a disponer las mujeres y la sociedad para confrontar este riesgo, que permitan un mejor conocimiento del problema y que permitan dirigir mejores acciones de prevención y atenciones del femicidio, como nos han venido indicando todas estas instituciones con los instrumentos que hemos visto. El segundo reto del que hablan es que se relaciona con la necesidad de romper el ciclo de la impunidad de la violencia cotidiana y sustituirlo por uno que sea de protección eficaz. En el sentido, recomiendan que se apruebe la ley de penalizaciones de la violencia contra las mujeres que se ha venido discutiendo tanto, con el fin de sancionar en forma real la violencia contra las mujeres en todos los niveles de agresividad. No solo el desarrollar mecanismos de expeditos judiciales, policiales, administrativos para controlar a los agresores y proteger a las mujeres. Entre ellos, sino el que se pueda hacer trabajo policial de campo en las zonas donde acechan los agresores, una detención de estos agresores que incumplen las medidas de protección, la prisión preventiva cuando sea que corresponda, y eliminar la excarcelación de los que han atentado contra la vida de alguna mujer, si fuese posible, en las reincidencias. Desarrollar también mecanismos accesibles y efectivos de denuncia y de sanción de funcionarios y funcionarias que incumplen su cometido o maltratan a las mujeres que acuden a los servicios en busca de protección. Establecer también prioridades, hablan de los organismos estatales, especialmente los policiales y judiciales, para la atención de las mujeres maltratadas, así como asignar recursos suficientes para cumplir a cabalidad con las tareas de protección y justicia. También se habla de un tercer gran reto que tiene que ver con desarrollar a nivel institucional y social la capacidad de prepararse y enfrentar los riesgos de agresiones fatales. En ese sentido, también recomienda desarrollar en las instituciones protocolos de intervención según niveles de peligrosidad de las situaciones. Impulsar en las comunidades mecanismos de respuesta rápida y protección inmediata. También ofrecerle a las familias un servicio legal gratuito, si fuese posible, que les permita constituirse querellantes cuando hay agresiones graves o cuando ocurre un femicidio. Hablaban también ellos sobre la prevención contra todo tipo de violencia. Y entonces decía que habían varios puntos de interés. Primero, dice, escuchen a las víctimas. Reconocer que hemos sido víctimas de la violencia puede ser difícil, por lo que si algún familiar o conocida se anima a contar su historia y su experiencia, escúchenla, escuchémosla.
Cuando una mujer o una niña a quienes se les hace más difícil compartir esa historia, dice, está dando el primer paso para romper el ciclo del maltrato. Toda forma de violencia debe ser denunciada, que no debe quedar impune. Aquí es muy importante recordarle que la culpa no es suya, ni de la ropa que llevaba, habíamos hablado de esto, ni de la edad o del lugar donde estaba el momento del ataque. El agresor es el culpable. Por lo tanto, en ese punto de escuchar a las víctimas, nos lleva también a educar a la comunidad y a los familiares. Lamentablemente, dicen, no muchas personas son conscientes de las imposiciones machistas que persisten en nuestra sociedad hoy. Entonces, una excelente manera de ayudar a prevenir la violencia es la educación. Lo vimos antes, por eso puede empezar y hay que empezar con las familias para luego llegar a las comunidades. Hablar sobre el consentimiento, el impacto de la violencia y cómo intervenir de manera segura son algunos de los puntos importantes que se pueden abordar. La ONU recomienda, ¿verdad? En las mujeres recomienda iniciar conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana y cuestionar las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres. Señalar los estereotipos a los que se enfrentan constantemente y hacerle saber a los niños y niñas que no hay nada de malo en ser diferentes. El otro punto es que exige respuestas y servicios adecuados para las víctimas. Aunque dicen que en el Perú existen líneas telefónicas e instituciones en donde atienden los casos de violencia contra la mujer, muchas veces dicen que la respuesta no es inmediata. Esto es una de las formas que han estado tratando de hacer, de poner líneas para que ellas llamen. Pero que también es nuestro deber como ciudadanos exigir que se destine el presupuesto adecuado a estos servicios, que se garantice la atención igualitaria a todas las sobrevivientes de violencia que lo necesiten, sin importar la nacionalidad, la clase, la sociedad, la religión, ni la nacionalidad, ni nada. El otro punto, el cuarto, decía que reconocer las señales de violencia. Entonces, es aprender a identificar las señales que vimos cada una, ¿verdad? Es importante para ayudar a esa amiga, a esa conocida, a ese familiar, que salga de este tipo de situaciones sin poner en riesgo su integridad, la persona que ayuda. Es importante también reconocer estas situaciones como violencia y no justificarlas con la esperanza de que la persona que ejerce la violencia va a cambiar, como lo estudiamos. Estos son hechos de riesgo que deben alertar para tomar las medidas de prevención y protección necesarias. Recibir los mensajes de acoso por parte de la pareja, tenerle miedo a la pareja o mostrarse ansiosa por complacerlo, tener un acceso ilimitado a las finanzas o a la toma de decisiones, mostrar cambios negativos en la apariencia o la personalidad para quedarle bien. Habla del otro punto y dice que crear un plan de intervención. Desarrollar tu propio plan personal para reaccionar de forma inmediata ante posibles casos de violencia o mensajes de auxilio que nos mande una víctima. Es tener los números de contacto necesarios de la policía local, de la línea nacional de ayuda, del 911, que es tan fácil, de cualquier otra institución, y también, ¿cómo se llama? Que pueda mantener a salvo a la persona afectada y actuar. Y la ONG, una ONG tenía en Perú, llamó Dona, una ONG que luche contra la violencia. Entonces ellos lo que trataban era de que se donara, que se ayudara para que estos grupos crezcan si no tienen incluso medios para poder hacerlo, ¿verdad? Luego, para poder retomar lo que habíamos visto también antes, y no podemos dejar, es recordar que se debe abordar la violencia femicida desde la perspectiva de que es un continuum de violencias que enfrentan las mujeres y que pueden desembocar en su muerte. Recuerden este continuum que es importante para poder saber que esa persona está en alto riesgo. La violencia contra las mujeres es efectivo, tiene un mecanismo para mantener el orden social. Y esto debe ser que la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el artículo define que esta violencia, como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, es lo que tenemos que saber, que tenemos que luchar y erradicar. Y prevenir los femicidios desde la escuela. Lo vimos también que la prevención de la violencia de género y que era ver apenas está esa parte de los femicidios de la punta del iceberg de una enorme problemática que va a ser trabajada, que debe ser trabajada desde la niñez. En la prevención de los femicidios, lo que demanda un cambio cultural imposible de lograr de un día para el otro,
es sumamente necesario abordar con urgencia desde la infancia. También la prevención de la violencia de género, como esa punta del iceberg que hemos visto, debe ser trabajada desde la niñez en las escuelas y docentes preparados para esta tarea. Entonces tenemos que preparar también a los docentes, porque sobre todo en los contenidos de la educación sexual integral que se han estado desarrollando nuevamente. La UNESCO y la ONU, como organismos de las Naciones Unidas, publicaron desde el 2019 un artículo que decía orientaciones internacionales, violencia de género en el ámbito escolar. Y esto son de fácil acceso en Internet. Allí hay recomendaciones y orientaciones para que los estados tomen medidas al respecto, cómo formar docentes y garantizar escuelas seguras y acogedores, entre muchas otras. También esa publicación asegura que hay en el mundo 246 millones de niños y niñas que cada año sufren algún tipo de violencia de género desde la escuela y alrededor de ella. Es el ámbito donde claramente debe ser la prioridad de la intervención del Estado para comenzar a frenar la masacre que hay con los femicidios, sabiendo que el lugar más inseguro, como lo hemos visto, incluso es la misma casa de una mujer en donde sabe que la puede llegar a matar. También hablando de Camila Bota Salgado, que es académica de la UVM, añadía además que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos y libertades fundamentales y menoscaba o anula el disfrute de estos. Y lo interesante de la definición que ella habla es que considera que la violencia sobre la mujer viola y menoscaba los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por eso lo que importa es que no pueda considerarse como un problema en la esfera privada de estos individuos, sino necesariamente es un mal que afecta a la sociedad en su conjunto, respecto a la cual dice que urge la intervención estatal pronta y coordinada. Y también enfocar los esfuerzos en su erradicación, ¿verdad? Siendo como un actor central del Estado, que a través de los órganos debe orientar su intervención en la prevención y la represión y la protección de las víctimas. También habla respecto a la prevención de la violencia doméstica de género, tiene un ámbito propio cuando el conflicto no ha surgido aún e incluye aquellas medidas tendientes a evitar que se produzcan situaciones de violencia mediante la sensibilización de la población. Esto es difundir información destinada primeramente a luchar contra los estereotipos culturales arraigados que tenemos asociados a la violencia y en un segundo plano a poner en conocimiento de la sociedad en su conjunto la magnitud y consecuencias dañinas de la violencia contra la mujer. Por otra parte, es indispensable la adecuada capacitación de los profesionales que trabajan en los ámbitos correspondientes para detección temprana de situaciones de violencia con esa finalidad de canalizar adecuadamente acciones para evitar la repetición de este tipo de trato inadecuado a la víctima. Tenemos otro ámbito que es la intervención estatal, pero dado por la represión de las conductas violentas cuando estas hayan tenido lugar o la sanción de la persona responsable de acciones u omisiones violentas contra la mujer, que depende principalmente del derecho penal y en su caso del derecho a familia en el evento de un conflicto o que tenga que tener una judicatura. También un ámbito de intervención estatal y quizá el más apremiante dice que está dado la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, siendo fundamental que la mujer que sufre violencia reciba ayuda por parte de las entidades públicas. Es importante y necesario ayudar a esas personas que están especialmente vulnerables. Son primacía en la vulnerabilidad. Ahora bien, si la asistencia dice que la asistencia igualmente debe reunir ciertas características, debe ser una persona coordinada, o sea, que tenga una coordinación multidisciplinaria, profesional, permanente, adoptando medidas tendientes a restablecer el equilibrio psíquico, social, sanitario, económico, familiar y en general de la víctima. Que pueda procurar a toda costa la victimización secundaria, ¿verdad? Que va a tener los daños sufridos por esta víctima en las relaciones, incluso con el sistema penal. Que le proporcione la información necesaria para poder garantizar un trato digno y respetuoso de calidad a la víctima. Vamos a ver 16 medidas que es para poner fin a la violencia contra las mujeres que nos regalan con ocasión del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que habla Michelle Bachelet, y había preparado una exhaustiva agenda de políticas. Pero ellos hablaban también, no solo hablan de estas medidas, sino que hablan de pilares. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas medidas que se han venido trabajando a nivel internacional. Dice que
centra 3 pilares también de actuación. Una prevención, protección y provisión de servicios, ¿verdad? Que urge, dice, a los líderes mundiales a movilizar voluntades políticas e inversiones para asegurar que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Porque eso es una cuestión de Estado y tiene que ser de todos. Vamos a ver, ratificar los tratados internacionales y regionales que protegen los derechos de las mujeres y de las niñas y garantizar las leyes y los servicios nacionales que se observen las normas internacionales en materia de derechos humanos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que habla la CEDAW, que es una herramienta poderosa para lograr cambios. Incluso hay una que se llama el paso a la acción de la ley sobre la represión de la violencia contra las mujeres de Austria, y es muy importante porque habla de casos innovadores. La segunda dice adoptar, adoptar y cumplir las leyes, poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y niñas y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones que fueron víctimas en todo sentido. En Brasil, la ley dice, una ley que se llama Ley María da Penha sobre la violencia doméstica familiar, dice que obtuvo 331 juicios y de 110 sentencias finales, casi 2 millones de llamadas al centro de servicio para mujeres. Hay gente llamando y hay gente obteniendo toda esta información. El gobierno de México también adoptó un enfoque de transformación en lo relativo a las reparaciones para las familias de las mujeres que hizo en Ciudad de Juárez. También se puede encontrar una guía exhaustiva sobre la legislación de materia de erradicación de la violencia contra mujeres en el Centro Virtual de Conocimientos, que aporta tanta información para poder estar actualizándonos de toda esta información. El otro punto dice crear planes nacionales, el tercero, y locales de acción para ponerle fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todos los países, que logren reunir al gobierno, a las organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, sectores privados, en un frente coordinado y colectivo para luchar contra esas violaciones de los derechos humanos. Incluso el gabinete palestino dice que aprueba estrategias nacionales de lucha contra la violencia contra las mujeres en territorios palestinos ocupados, que supone una estrategia de este tipo en los países árabes, establecidas con una metodología de abajo arriba, ¿verdad? Sabiendo que ahí es cuando las mujeres totalmente les quitan, es más, son cosificadas y no tienen derechos para ellos. El cuarto punto dice hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos, aumentando la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía, incluso en los principales servicios. La Oficina de Género de la Policía de Ruanda forma al personal de la policía para hacerle frente específicamente a violencia sexual y de género. También hay proyectos sobre erradicación de la violencia contra las mujeres que ha llevado a cabo Afganistán. Pero ya sabemos cómo son este tipo de países, aún así todos ellos están luchando contra la violencia y tenemos que seguir poniendo nuestro grano de arena. El quinto punto dice poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos. Es juzgando, ya vimos, a los culpables en los contextos de conflicto y de post-conflicto, porque se olvidan, ¿verdad?, respetar el derecho de esas sobrevivientes, de esas supervivientes, de los problemas globales en esas reparaciones, que no creen, que no crean, hagan una estigmatización y que tengan impacto de transformación sobre la vida de mujeres y las niñas. También Liberia hace frente a un legado de violencia contra las mujeres, desde la adopción en el 2000 que hicieron tratando de sacar resoluciones que ayudaran a tener, digamos, diferentes resoluciones de seguridad para poder actuar en el momento sobre ese tema. El punto 6 dice que es garantizar el acceso universal a los servicios esenciales. Dice que como mínimo las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y de las niñas deben ser atendidas mediante líneas de emergencia gratuitas que trabajen 24 horas. Tiene que contar con intervenciones rápidas para su seguridad y protección, ¿verdad? Hemos visto antes de que un femicida actúa en un momento incluso inmediato, desprevenido, en donde necesitamos esa ayuda inmediata y no esperar que si está el fin de semana no se puede hacer estas cosas. Necesitamos esa atención, ese seguimiento de apoyo psicosocial con cuidados de post-violación, ¿verdad? Y con una ayuda jurídica gratuita. Eso debe existir.
y cada vez más, no que haya uno o dos en todo el país. La violencia dirigida contra las mujeres y las niñas es algo en donde de tantas mujeres que buscan refugio, incluso en nuestro país o fuera de ellas, y que están sumergidas en esta problemática. El punto 7 es brindar información a aquellos que trabajan en los servicios esenciales. Es esto, es nutrir a la policía, a los abogados, jueces, trabajadores sociales, el personal de todo, que garantice el cumplimiento de las normas y de los protocolos de calidad, que conozcan qué es el femicidio, ¿verdad? Porque si comenzamos a olvidarnos de cuál es la premisa por la cual está, lo volvemos un homicidio más. Y no es que no nos importen los otros homicidios, es la naturaleza del por qué se están dando. Los servicios tienen que ser confidenciales, sensibles y adecuados a las mujeres supervivientes y eso tiene que respetarse. También vamos a ver el punto 8, dice otorgar recursos públicos adecuados. Bueno, para ejecutar leyes y políticas existentes, reconociendo el costo y las consecuencias que son devastadoras de la violencia de las mujeres, no solo por las vidas que han sido directamente afectadas, sino para la sociedad y la economía en general, es la relación de los presupuestos públicos, que debe tener un recurso público para esto. Un presupuesto sensible en los asuntos de género lleva al Centro de las Mujeres de Uruguay a ofrecer talleres sobre violencia de género, clases de idioma y de capacitación en asistencia jurídica y otros temas relacionados. Y aunque aquí en Costa Rica las entidades se están trabajando en esa sensibilidad, Poder Judicial, INAMO y tantas otras organizaciones, tenemos que hacer el esfuerzo todos, desde la comunidad, desde la casa, en comenzar a hacer talleres sobre la violencia de género y que se pueda conocer todo lo que hoy en estos días hemos visto. El punto 10 dice invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Para enfrentar las causas de base de la violencia contra las mujeres y las niñas, tenemos áreas estratégicas que tenemos que fundamentar y trabajar en ellas, que vimos que era la educación secundaria y primaria, las niñas, al hacer avances en todos los ámbitos, salud, derechos reproductivos, ¿verdad? Todo lo que es las relaciones internas de violencia con el SIDA, VIH, todas las situaciones que están pasando, bueno, ahora que tenemos estas problemáticas, y también aumentar la participación y el liderazgo político y económico de las mujeres. Es invertir en esa igualdad entre los géneros, ¿verdad? Empoderarlas a las mujeres. Y sobre todo, empoderarlas en esa autoestima que necesitan para poder salir de los círculos viciosos que hablamos de violencia. La igualdad entre estos géneros y la erradicación de la violencia contra las mujeres debe situarse firmemente, dice, en el centro del logro de los objetivos del desarrollo de todo el mundo y el milenio. Dice que un 75% de las mujeres y niñas del mundo son víctimas de violencia física y sexual en el transcurso de las vidas. Eso es muy triste. No es posible, ¿verdad?, que para verlo así hay un 25% sobre el que no va a gozar de situaciones tan tristes y tan difíciles como la violencia de género. El punto 11 dice mejorar la autonomía económica de las mujeres, garantizándole que los derechos a las mujeres de poseer incluso tierras y propiedades, a la herencia, a una paga igual por un trabajo igual y a un empleo seguro y decente. Las oportunidades económicas y laborales desiguales en detrimento de las mujeres, que son un factor primordial que perpetúa su permanencia en situaciones de violencia, explotación y de abuso. Sobre todo niñas trabajando desde muy pequeñas, de edades escolares explotadas. En un país que, por ejemplo, hay un conflicto y son países de conflicto, por hablar de los territorios palestinos y otros, ¿verdad? Vemos que estas situaciones que se dan de igualmente las asesinan que aquí. Y muchas veces pensamos que es allá donde están los problemas y no es así. Aquí los estamos viviendo. Sabemos que lo que cambia son el entorno de estas personas, de estas mujeres, las ideologías y otras más. Y obviamente pues la cantidad de personas, porque los países son muchísimo más grandes que nosotros. Como hemos visto en los casos que hablamos de los territorios Perú, México, que estábamos hablando. Sin embargo, cuando vemos que tenemos Honduras con altas tasas, no estamos lejos nosotros de que esto cada vez
en vez de ir bajando, aumente. Y ahí es donde vemos que no podemos venir a quedarnos con que esos conflictos son allá, en los lugares de guerra, etcétera, porque aquí estamos igual. Hay millones de mujeres que trabajan fuera de sus países cada año y son víctimas de abuso y de explotación. Esto, hay un movimiento que son las mujeres trabajadoras migrantes, y en esta cuentan todas las luchas por sus derechos. El punto 2 es aumentar la conciencia pública y la movilización social. Dice, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y para permitirle a las mujeres y a las niñas que son víctimas de violencia romper el silencio y buscar ayuda y apoyo en la justicia. También el punto 13, para no extenderme tanto, involucrar los medios de comunicación de masas en la creación de una opinión pública y en poner en tela de juicio las normas de género perjudiciales que perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas. Hay una serie radial y una campaña pública que habían creado que crea una parte del entendimiento entre los hombres y las mujeres para vivir libres de violencia. Esto Nepal trató de darle un énfasis. De igual manera, nosotros tenemos que utilizar las series radiales y las campañas públicas para hacer ese entendimiento. Hablaban de una iniciativa que era el concurso El marido más comprensivo. Era como una iniciativa que ofrecía modelos de masculinos positivos. Hay que buscar todo y todo se vale en pro de. El punto 14 dice trabajar para y con los jóvenes en tanto que sean defensores del cambio. Poner fin a la violencia contra las mujeres y garantizar que el sistema educativo empodere a los niños y a las niñas de modo de transformar y establecer relaciones de género basadas en la armonía, en el respeto mutuo y la no violencia. También hablaban de que el secretario general de la ONU había exhortado a los jóvenes del mundo a decir no a la violencia contra las mujeres. Y es que cuando suena a nivel mundial, decir no ayuda. Pero no nos podemos quedar en estas campañas de políticas, para ponerle ese nombre, políticas, ¿verdad? No a la violencia, no a la droga, no. O sea, hay que hacer. El punto 15 dice movilizar a los hombres y los niños de todas las edades y de todos los estratos sociales para que se manifiesten en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, de modo que ellos mismos alienten la igualdad y la solidaridad entre los géneros, porque seguimos teniendo problemas en el sentido que hablábamos antes de las guerras de los sexos, en donde el mismo hombre se siente de que las leyes están a favor de la mujer y esto en nada ayuda. Los activistas de hombres en pro de la igualdad de género en Kenia hablaban con otros hombres, entre ellos hacían conversatorios para hablar sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y establecer comunidades pacíficas. Esto es importante. También había en Ecuador, según Casco Rosa, la red de adolescentes que rechazaba la violencia y promovía una nueva masculinidad. Necesitamos este tipo de talleres. Ellos mismos promoviendo una nueva masculinidad. Y también el punto 16, que era realizar una donación al Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y era lo que trataban de hacer, era que hubiesen países interesados también en ayudar en esos esfuerzos de erradicación nacionales y locales y comunitarios para erradicar la violencia a las mujeres, y que se pudiese hacer ese fondo fiduciario cada vez más a nivel interno y externo y regional y mundial, para que se trabajara en los programas y cada contribución voluntaria para decir en una campaña, decía por favor ayúdenos a hacer del mundo el lugar más seguro para las mujeres y las niñas, haciendo hoy una nación, y entonces es esta campaña que se estaba haciendo. Sin embargo, en cada uno de los lugares necesitamos hacer todo lo que estamos a nuestro alcance, como vimos la vez pasada, todos los cartuchos que podamos quemar para poder luchar contra esto. Para hablar sobre lo que es las redes de apoyo, en diferentes estudios y con relación al apoyo brindado a las víctimas, se observa que en la mayoría de los casos existió la presencia de una persona del círculo familiar, ¿verdad? Un hermano, la madre, un hijo, una amiga cercana, que brindaba la ayuda o soporte para denunciar el hecho. Entonces, las principales redes de apoyo con las que contaban eran familiares, ya que en la mayoría de los casos vimos que sus relaciones interpersonales se veían afectadas
por su relación con la pareja, por lo que las mantenía alejadas de los amigos, de los vecinos y de la comunidad en general. Y ellos necesitan saber que hay alguien que les puede ayudar. Una de las características principales para mantener el círculo de violencia era el miedo, razones por las que su pareja, digamos, lo que hacía era amenazar, ¿verdad?, a los hijos y a la familia, condicionando la toma de decisiones y no permitía salir de esa situación violenta que sufrían dentro del hogar. Al hacer referencia en las relaciones interpersonales, los participantes de un estudio admitieron que su interacción disminuyó drásticamente mientras duró el maltrato. Actualmente se mostraban precavidas. Decía que dudan en gran medida de las intenciones de los demás, que manifestaban no querer volver a la vida a vivir la situación que habían atravesado en la relación anterior. Pero una de las principales características presentadas en la población observada fue la determinación de terminar con el círculo de violencia del que habían sido parte, considerando el trabajo con las redes formales para tomar las medidas legales frente al tema de la separación y el divorcio que estaban llevando. Cuando sabemos, y hablábamos antes, de que esta problemática de la separación primaria es la que potencia al femicida a que no quiero dejar partir eso que considero cosa mía, esa mujer que considero un objeto, y mucho menos para llegar al divorcio. Antes de eso, las han matado. Entre los datos obtenidos del cuestionario que se ha aplicado, que ellos aplicaron, hablaban del cuestionario de apoyo de parejas y estereotipos, y decía que uno de los patrones reiterados eran las escenas de celos, el maltrato psicológico por el victimario, junto con la violencia económica que involucraba las discusiones y el enojo por los desacuerdos con la pareja. En esos roles de géneros también que hablamos, se evidenciaba la búsqueda de ciertas características como la personalidad fuerte, el dominante, el agresivo, el liderazgo y duro dentro del prototipo de aquel hombre ideal, lo que permite contrastar con la situación de violencia condicionada por características del entorno donde ha crecido o la víctima y ha creído que el contexto familiar y el ámbito social del que han sido parte es el que viene a envolverlas y encerrarlas en esa situación de la cual esperan el hombre ideal y no salen. Entre los principales problemas y necesidades de las víctimas se encontraban las variaciones en el estado de ánimo, del daño físico, de los problemas de salud, de la necesidad de apoyo psicológico, de contar con alguien cercano a quien se le pueda comunicar, contar las situaciones de violencia que han vivido cuando son personas que no tienen confianza hacia los demás por miedo. Según las encuestas que se habían realizado, el principal apoyo al que recurrían en la situación de violencia era la madre o la hermana, siendo el menor índice la presencia de un familiar de género masculino como apoyo frente a esa situación. Sin embargo, estos hombres que muchas veces fueron a ayudarle salieron incluso muertos por asesinados conexos en estas situaciones. En concordancia con lo expresado por los participantes en eso y las entrevistas, la mayoría de la gente no es confiable para ellas y es necesario cuidarse las espaldas de los demás, era lo que ellas consideraban. Indicaban que un solo pequeño grupo de personas cercanas eran capaces de estar en los momentos de mayor necesidad afectiva o de cuidado frente a una situación violenta frente a un victimario. Entonces, no existe, como habíamos visto, un límite de dado tiempo en la relación de violencia o de mantener el círculo violento. Existe una media de 2 hijos por pareja, lo que tiene una influencia en ser una causa importante, más no determinante, para seguir en la relación de pareja sufriendo algún tipo de violencia. 2 hijos o más, era como, tengo que mantenerme con él. Con lo antes mencionado se lograba llegar a varias conclusiones de su importancia aplicativa. Se expresa la relevancia que tienen las diferentes redes de apoyo formales e informales para generar la resiliencia en las mujeres víctimas de violencia, contribuyendo significativamente en la decisión de abandonar el círculo de violencia del que ellas son parte. Este trabajo con las mujeres víctimas de violencia debe establecer una intervención integral, el reconocimiento, una identificación de las personas cercanas con las que cuenta la víctima, guiar a los miembros de estas redes de apoyo informal en cómo convertirse en un factor protector y promovedor, o sea, que ellos mismos promuevan la resiliencia. Al reforzar esa capacidad en el entorno se puede ayudar de mejor manera a la víctima a abandonar la situación perturbadora amenazante que tiene. También las instituciones estatales que brindan la atención directa a las mujeres que han sido víctimas de violencia en los diferentes ámbitos como la salud, la justicia, la educación, entre otros tantos, forman parte de las redes de apoyo formales que favorecen o deberían favorecer a las mujeres.
Estas tienen que contribuir a las víctimas a desarrollar un empoderamiento y confianza en sí mismas. Cómo los profesionales se conforman las instituciones, ¿verdad? Con esa finalidad de acabar con esa situación arbitraria, de maltrato, de revictimización, sobre todo en las mujeres del área rural, ¿verdad? Pero también urbana. Posterior a los resultados que se consiguieron en los cuestionarios de apoyo de pareja y estereotipos que ellos habían realizado, como de las experiencias compartidas por las mujeres que fueron víctimas de violencia, se ha tenido que ellas intentaron alejarse de esta relación violenta en algunas ocasiones previas, pero no lo consiguieron, debido a que en ese momento no contaron con una persona que pueda motivar o reforzar su decisión. O sea, esos padrinos y madrinas que necesitan que continúen ahí hasta que ellos logren romper ese ciclo. Esto generó miedo e inseguridad al momento de decir nuevamente separarse de la pareja debido al fracaso inicial y las consecuencias que esto conllevó hasta estar muchas nuevamente en que fueron muertas. Las mujeres de estos estudios indicaron que a pesar de la separación y de continuar con su vida, sigue existiendo una violencia verbal y psicológica por parte de la expareja. Esto debido al contacto que mantienen por los hijos, incluso los procesos de divorcio o finalizado ya el divorcio. El proceso que se vive a lo largo de la relación violenta implica varios momentos a considerar en las víctimas. Primero, creer que las cosas pueden cambiar, que no es verdad, no van a cambiar. Segundo, mantenerse por los hijos o estabilidad económica, otra forma de violencia, ¿verdad? Debido a la situación que atraviesan y que busquen cualquier otra forma, porque él no va a terminar ayudando a estabilizarse económicamente. Y finalmente, considerar factores externos como la influencia de los familiares, de los padres, hermanos, etcétera, mayoritariamente que normalizan las situaciones violentas que atraviesan durante la relación, diciendo, esto es normal, no pasa nada, todo el mundo le pasa lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, todos son igual, y esto es del común y terminan matándolos. Los procesos adaptativos o de salida del círculo violento implican cambios considerables tanto en la estructura familiar como en la percepción de las situaciones. Por tanto, es evidente la importancia del apoyo recibido por familiares y por los pares y cómo esto ayuda al confrontamiento, a la ruptura de la relación dañina, contribuye también al restablecimiento del estado emocional y de la armonía propia para terminar la relación violenta. También múltiples factores se consideran en este punto, por ejemplo, la necesidad de socializar las emociones, el recibir un consejo o acompañamiento en el proceso. Muchas veces pensamos que tiene que ser una persona muy profesional para esto, pero cuando una mujer necesita que la saquen de ahí, necesitamos ayudas primarias, terciarias, secundarias y toda la que esté al alcance para poder ayudarle. Ayuda considerablemente también el fortalecimiento emocional, como en la toma de decisiones, restablecer los vínculos sociales cortados por la relación e incluso para replantearse objetivos de vida perdidos como parte de las repercusiones del maltrato vivido. Tienen que comenzar a interiorizar y fortalecerse emocionalmente para poder seguir adelante de esto. Las mujeres que cuentan con una red de apoyo sólida, cercana, logran denunciar el hecho más rápido. Buscan ayuda a las instituciones estatales para terminar con la relación violenta. Son resultados que revelan la importancia de contar con un amigo, un familiar, una persona que le permita compartir y que haya una empatía y que entienda por eso en sus zapatos estoy sintiendo. Es partícipe de denunciar el hecho junto a la víctima. Así se evidencia la importancia de las redes de apoyo formales e informales en el proceso de salida. También la importancia de contar con estas redes permite a quienes viven este tipo de situaciones de violencia tener alternativas en familiares, amigos, instituciones para dar cumplimiento a los derechos de las mujeres que son respaldados por los mismos organismos. El compartir lo que viven con alguien permite que se genere mayor resiliencia en las víctimas de violencia. Las mujeres partícipes de estos estudios habían hecho cambios significativos en sus relaciones interpersonales y en la percepción para romper el círculo, logrando el planteamiento de nuevos objetivos y el cumplimiento de metas personales, replanteándose su vida. Para finalizar, deseo dejar en sus mentes una grabación fotográfica ahí. Es precisamente la fotografía de este seminario. Quiero que la recuerden. El nombre es El silencio de las víctimas, empoderamiento del femicidio. Deseo que recuerden a esa mujer recostada como si no pudiese levantarse en esa foto, callada, perdida en el tiempo y espacio de su desdicha. Sus ojos con lágrimas sangrantes y sobre todo sus labios que aún cerrados gritan, ayúdenme por piedad. Esa mariposa verde que significa la esperanza de una mujer que sí puedo y sí puede con tu ayuda
y que puede evolucionar y llegar muy alto, porque tú, usted, todos los que estamos aquí y el resto, le podemos ayudar a romper el círculo de la violencia y salir de allí con vida. Que nunca se les borre esa imagen. Muchísimas gracias a todos y todas, ¿verdad? Por esta participación. Aunado a este estudio de los temas anteriores y este seminario, les dejo con quien admiro tanto y que es un honor tener hoy con nosotros, la distinguida máster Marcela Arroyave del INAMU, a quien aprecio tanto y valoro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, estimada licenciada Marjorie. Definitivamente un tema muy importante y sobre todo, ¿verdad?, la necesidad que tenemos todos y todas de darle ese empoderamiento específicamente a la mujer, ¿verdad?, para que se desarrolle y tenga esa fortaleza, ¿verdad?, ante situaciones tan adversas que, a pesar de que este mundo evoluciona y cambia, pero todavía tenemos situaciones que nos dejan en el pasado con este tipo de situaciones contra la violencia y las situaciones que vive la mujer hoy en día. Continuamos con la Magister Marcela, quien abordará el femicidio, la violencia femicida y la detección de factores de riesgo como la prevención primaria de esta forma de violencia. Adelante, estimada Marcela. Gracias. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, gracias, doña Marjorie, más bien por sus palabras. Usted sabe que es mutuo. De ya me dejó sin qué decir, más bien, porque con esa presentación suya tan amplia y tan compleja y tan completa, yo creo que lo que voy a hacer es más un resumen que cualquier otra cosa. Con permiso de todos y de todas, voy a compartir mi pantalla para presentar lo que preparé para hoy. Bueno, de todas formas, antes de empezar, quería agradecerle al Colegio de Profesionales por la invitación que le hicieron al INAMU para acompañarles en este seminario. Me parece que tomarse casi una semana entera para trabajar el tema de femicidios en una materia como esta, a la que ustedes se dedican, es extraordinario, así que yo felicito al colegio y a todas las personas que tuvieron esta iniciativa. Como decía don Francisco, la idea de hoy es conversar con ustedes sobre el femicidio, la violencia femicida, cuáles son los factores de riesgo que podemos visualizar, que las mujeres y la comunidad, la sociedad puede visualizar, y cuáles serían las buenas prácticas o las buenas acciones que podríamos hacer para evitar llegar a esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Voy a ver si puedo bajar esto acá. Bueno, como lo hicieron en el 2002, las investigadoras Ana Carcedo y Montserrat Zagot calificaron el femicidio como aquel que abarca toda muerte de mujer por acción u omisión que derive de la condición de subordinación de las mujeres. Es la forma más extrema de violencia contra las mujeres de todas las edades y se diferencia, como lo vamos a ver ahorita en un ratito, de otros homicidios de mujeres porque el factor de riesgo que tenemos para morir es que seamos mujeres, ¿verdad? Hay otras situaciones de violencia en otros ámbitos, pero que no nos ponen en riesgo a nosotras por el hecho de ser mujer. Puede ser por estar en un contexto de guerra o puede ser por estar en crimen organizado, en fin, pero no por el hecho de ser mujer. Este calificativo de ser mujer es lo que configura el femicidio. La Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, 2017-2032, conocida como Planovi,
recoge que el femicidio es un problema de salud y de seguridad ciudadana. Y yo creo que lo hemos visto justamente en este tiempo en el que hemos vivido la pandemia del COVID y hemos visto claramente que el femicidio y la violencia contra las mujeres en general también es una pandemia en nuestro país y en general en el mundo. La política dice que el femicidio es, antes que nada, la máxima violación de los derechos humanos de las mujeres por su condición de mujer. Se trata también de un problema de seguridad ciudadana y de salud, así como una mirada más abarcadora, un problema que obstaculiza el desarrollo del país. Varias veces lo ha dicho Naciones Unidas y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, establece que no podemos hablar de que un Estado avance y se desarrolle si no erradicamos, como lo decía la licenciada Marjorie hace un rato, erradicamos, exterminamos de nuestra sociedad la violencia contra las mujeres. Los femicidios no son actos aislados, no es una cosa que pasó aquí o una cosa que pasó allá, ¿verdad? No son actos aislados y casuales, sino que son delitos que en numerosas ocasiones cuentan con historias previas de agresiones cometidas por los femicidas, y es por eso que nosotras creemos fielmente que los femicidios se pueden evitar. Frecuentemente se tratan de femicidios que son anunciados y que se cometen parejas, exparejas, familiares, padres, padrastros, acosadores sexuales que han llamado románticamente pretendientes, las redes de trata que también ejecutan a las mujeres, ya sea redes que se dediquen al tráfico de personas, como comercio de personas, de órganos, o redes para explotación sexual. Y en contextos, por ejemplo, de países donde hay guerra, también las mujeres se han convertido en botín de guerra, en premio o en cobranza, ¿verdad? Dentro de las redes de grupos organizados delincuenciales, el crimen organizado, y lo hemos visto en nuestro país, ha aumentado mayoritariamente las muertes violentas de las mujeres, y tenemos desde la Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Femicidios que analizar cada una de esas muertes violentas de todas las mujeres, pero particularmente aquellas que se dan dentro del crimen organizado, con lupa, porque puede que no nos deje ver el contexto del crimen en que se encuentran, que hay una razón de género para haberlas matado, ¿verdad? Por cobrarle al hombre que no pagó y era su pareja, o porque son utilizadas las mujeres como cobranza o como venganza también, ¿verdad? Para con otros grupos. El femicidio se encuentra inserto dentro del concepto base planteado por la Convención Belém do Pará. La Convención Belém do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es la convención, la normativa internacional marco para todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres, la primera convención que hubo en el mundo en tratar específicamente el asunto de violencia contra las mujeres, específicamente centrarse en ello, y establece en el artículo 1 que el femicidio, que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, y ahí vemos cómo reseña ya el femicidio, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Ahí podríamos hablar de la violencia femicida y la violencia en general, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y puede suceder en la familia, en el centro de trabajo, en las escuelas, en las instituciones de salud, porque vemos que tenemos, y ya fue reconocida la violencia obstétrica, por ejemplo, en la calle y en cualquier otro lugar, ¿verdad? Que son espacios donde conocemos que las mujeres han sido víctimas de violencia, y espacios además donde han sido víctimas de femicidio, como lo decía la licenciada. No hay más lugar más peligroso para las mujeres que sus hogares, ¿verdad? Que sus propias casas. Hemos visto muchos femicidios vinculados con parejas o exparejas, pero eso no quiere decir que sea el único ámbito en donde se presentan
estos crímenes. Esta definición que da Belém do Pará, la Convención Belém do Pará, que refiere a que está basada en su género, se refiere a que dicha violencia está sustentada en las creencias y prácticas que generan la violencia contra las mujeres, creencias y prácticas que se dan dentro de una estructura social y dentro de unas normas que generan discriminación hacia la mujer y que a ella se le asignan roles y limitan su desarrollo personal, una sociedad patriarcal, una construcción social de género que desde muy pequeños nos ha puesto a las mujeres y a los hombres como diametralmente opuestos. Desde muy pequeños se les ha enseñado a los hombres que la mujer tiene un valor inferior. Esto parece, cualquiera puede decir, a mí nunca me han enseñado eso, pero no necesariamente que se lo hayan dicho como tal. Cuando el niño se cae, se golpea, llora pequeñito, lo primero que se le dice es no llore, usted es fuerte, no llore porque parece una niña, y lo estamos regañando. Eso, en ese mismo instante le estamos enseñando que el valor de lo femenino y de la mujer es inferior, por eso no se puede parecer a ella. Y así, durante todo el transcurso de la socialización patriarcal, la socialización de género, que se da en todos, en el hogar, se da en los medios de comunicación, se da en las escuelas, la televisión, Disney, ¿verdad? Que siempre nos han tirado una idea de cómo son las mujeres y cómo son los hombres. Entonces, esta violencia y este femicidio y esta violencia de género, se trata entonces de una violencia que es específica y que es derivada de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y puede ser cometida por múltiples perpetradores, puede ser cometida por los hombres la mayoría de las veces, pero también por la comunidad. O sea, ¿cuántas veces nosotros como comunidad también hemos sido perpetradores de un femicidio al quedarnos callados, al omitir unos gritos, al haber oído, escuchado algo y preferimos voltear la mirada, ¿verdad? Y por supuesto el Estado cuando las instituciones no respondemos como debemos responder, y hoy la licenciada Marjorie ha sido clara dando algunos puntos que como Estado debemos cumplir para apoyar a que esto no ocurra. Costa Rica tiene una legislación que por dicha y fue reformada, la última reforma fue ahora en agosto del 2021, porque en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres teníamos una definición absolutamente restrictiva y totalmente no acorde con lo que establecía la Convención Belém do Pará, reconocida por Costa Rica también, firmada para nuestro país, por lo que se convierte en norma para nosotras y para nosotras y nosotros. Además, una norma superior, porque en Costa Rica las normas de derechos humanos están por encima incluso de la Constitución. El artículo 21, como refería, era absolutamente restrictivo porque hablaba de que el femicidio era quien diera muerte a una mujer con la que mantenía una relación de matrimonio o unión de hecho declarada o no. Solamente permitía estas dos figuras en las que iba a poner el título de femicidio, y eso trae muchas implicaciones, incluido la pena, ¿verdad? Estamos hablando de 20 a 35 años, que en otras, en materia penal es un homicidio agravado. Pero el tema de que tenemos una legislación que habla de femicidio, pues nos dejaba muy cortas. Desde la subcomisión trabajamos muchos años hablando de femicidio, artículo 21, que era este, y el femicidio ampliado, que era el femicidio que se da en otros contextos, porque se da en otros contextos. Conocemos muchos casos de femicidios que no solamente se dan en el ámbito de una relación de pareja. Es más, el femicidio anteriormente reconocido en el artículo 21 ni siquiera incluía las exparejas, es decir, el exnovio o el exmarido que la mataba no podía considerarse como un femicidio. Y era lo más ilógico, porque sabemos, quienes trabajamos en violencia, que uno de los riesgos más altos que hay en violencia contra las mujeres, y particularmente femicidio, es cuando la relación termina, y es donde la violencia se dispara, incluso donde ocurren muchos femicidios. Pero bueno, después de muchas negociaciones en la Asamblea Legislativa, logramos este año contar con esta reforma que, como les digo, fue aprobada en agosto. En mayo hubo una, pero esta particularmente para toda la ley de penalización, pero esta en agosto
fue trascendental para contemplar los distintos contextos en que se pueden dar femicidio, y es entender que se puede dar, por ejemplo, como lo dice aquí el texto, cuando la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de una relación de poder que tuviere con la mujer, u ocurra dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad. Nosotras registramos femicidios, muchos femicidios de padres a hijas, ¿verdad? Justamente ahora me acaba de llegar la noticia de que el femicidio de Raicha y Fernanda en la zona de Los Santos fue el femicida, los dos femicidas, uno autor intelectual y el otro material, le negaron la prisión preventiva. Bueno, ahí él mató a su hija y a su esposa con la legislación antigua, y así va a ser porque el femicidio fue el año pasado. El femicidio de Raicha, la hija de 16 años, no sería un femicidio, sino un homicidio. Y así también en otros grados como padrastros, tíos, sobrinas, ¿verdad? Otro es cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia perpetrada contra la mujer, aunque no haya sido denunciado, y esto es muy importante. Quienes trabajamos en violencia sabemos que cuesta muchísimo denunciar por muchas razones que mencionó incluso la licenciada Marjorie, por temor, porque no pensamos en que haya una vida posible sin esta persona, porque no tenemos el factor económico, por miedo a las autoridades, por la revictimización, ¿verdad? Entonces ahora se reconoce que aunque no lo haya denunciado, pero había antecedentes, también podíamos hablar de un femicidio. Cuando sea un explotador sexual, proxeneta, tratante de la mujer víctima. Este año tuvimos un caso así en Alajuela, un femicidio de una chica que se dedicaba a la prostitución, y bueno, al no estar la norma contemplada, pues no era femicidio. Cuando la mujer víctima se ha negado a establecer o restablecer con la persona autora una relación o vínculo de pareja permanente o casual, o a tener cualquier tipo de contacto sexual, eso que hablábamos de estos acosadores que se da tanto. Cuando, que también ha pasado mucho, tenemos el caso del femicidio de la española en Tortuguero, cuando la persona comete el hecho para ocultar, consumar o facilitar otro delito, como por ejemplo el delito de violación. Aquí él la viola y luego la mata para ocultar ese delito. Cuando la persona autora haya cometido el hecho utilizando a la mujer víctima como un acto de venganza, lo que les decía ahora, represalia o cobro de deudas en crimen organizado, o cuando la persona autora haya cometido el hecho en razón de participación, el cargo o la actividad política de una mujer. Esto no tengo conocimiento que lo hayamos visto aquí, pero sí en México, por ejemplo, hubo un femicidio de una mujer por razones políticas. Entonces, ahora nuestra legislación está más acorde con la Convención Belém do Pará. Ahora podemos decir que estamos alineadas, y ahora podemos decir que muchos otros crímenes que no lograron llevarse como femicidio van a ser investigados y juzgados como tal. Sin embargo, es importante tener claro que no todos los casos de violencia contra las mujeres provocan su muerte. Hay lo que llamamos la violencia femicida. Hay muchas violencias psicológicas, patrimoniales, sexuales, que no terminan con la vida de la mujer, pero también que no todos los casos de homicidio, como les decía ahora, son por razones de género. Hay un homicidio por robo, por venganza, como les decía, en temas de crimen, o una bala perdida, que también hay. Entonces tenemos que tener claro que el momento en que hablamos de femicidio es cuando hay un homicidio de mujer, y ese homicidio de mujer tiene razones de género, es decir, esa muerte que se le ocasionó a esa mujer, ese asesinato, se hizo por ella ser mujer, porque era mujer. Entonces el hombre decidió sobre su vida y sobre su cuerpo, y la violó y luego la mató porque era mía, era de mi pertenencia. Esto es lo que dicen los femicidas: si no está conmigo, no está con nadie, y la mato. Pero entonces tenemos que tener claro cuándo diferenciar estas formas de violencia. Pero como les decía, la violencia, el femicidio no es solamente el último acto, el acto que le quita la vida a las mujeres. Hay una violencia que no es reconocida en nuestro país, que no está penada como tal, que es la violencia femicida.
Es una forma extrema también de violencia hacia la mujer que se desarrolla en un contexto de diferentes formas: violencia familiar, violencia sexual, discriminación de género, con manifestaciones que pueden poner en riesgo y pueden acabar con la vida de la mujer, pero no necesariamente, ¿verdad? Pueden poner en riesgo su vida y su integridad física y su integridad emocional también. Aquí incluye las tentativas de femicidio, que no sé si ustedes tienen acceso a eso. Son enormes los casos diarios de tentativas de femicidio. El problema es que muchas mujeres ni siquiera lo reconocen. Muchas mujeres, yo he atendido chicas a las que cuando hago una valoración de riesgo les pregunto si el hombre las ha intentado matar y ellas dicen que no. Pero cuando sigo abordando y haciendo consultas y le pregunto que si alguna vez le ha intentado ahorcar, y me dicen, sí, yo estuve 20 minutos inconsciente porque me ahorcó, y no evidencian, no logran evidenciar que aquí era una tentativa de femicidio. Entonces, hay muchos casos de tentativas de femicidio que ni siquiera llegan a los juzgados y a las fiscalías. Otras lesiones graves con consecuencia de muerte o sin ella, mujeres que hay un caso muy conocido que tuvimos hace varios años de una señora que quedó en silla de ruedas, cuadraplégica, por un intento de femicidio, y otras situaciones de riesgo severo que pongan en inminente riesgo la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. Este concepto entonces no se refiere solamente a la consecuencia final, a terminar con la vida de la mujer, sino a situaciones y dinámicas previas. Incluso hay muchos países, nosotros no lo tenemos reconocido, que incluyen el suicidio femicidio, es decir, tantas mujeres que han sufrido múltiples formas de violencia, terribles formas de violencia, que terminan acabando con su propia vida. Y esto podríamos decir que hace parte de la violencia femicida, que, como digo, no está normada y no está regulada en nuestro país. Perdón. Esta violencia femicida tiene características con trasfondo de género que vulneran gravemente la vida y la integridad de una mujer. No siempre es un proceso, no siempre es un resultado, como le decía ahora, sino un proceso en el que todas las condiciones y los factores se han organizado de tal manera que hay una alta probabilidad de que el riesgo y el resultado sea la muerte de una mujer. La violencia femicida implica entonces la ampliación hacia otras circunstancias dentro de la escala de la violencia, como las lesiones graves o leves, que comprendidas y que si las analizamos y las vemos dentro de un contexto de violencia que, como decía la licenciada, es continuo, porque la violencia contra las mujeres es continua, es permanente en la vida. Las mujeres la hemos vivido miles de veces, múltiples veces, desde los mismos hasta diversos perpetradores, desde muy pequeñitas. Entonces es un contexto de violencia sostenida y frecuente. Tienen suficiente potencial para generar un daño inminente en la vida de las mujeres, aspectos que lamentablemente no siempre son valorados durante la investigación judicial y que no está normado como tal, y que no logran, por ejemplo, probarlo, y que tiene que llevarse a un caso como un homicidio simple, como hemos visto últimamente, por ejemplo, en el caso de Allison. Este concepto incluye los determinantes, las condiciones y las dinámicas violencias que pueden contribuir a poner fin a la vida de una mujer, aun cuando las legislaciones no configuren como estos delitos como factores. Ellos deben ser tomados en cuenta tanto en el análisis del fenómeno social como en las acciones que las instituciones tenemos que hacer para prevenir la violencia. O sea, no podemos desligarnos de que existe una violencia femicida. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores frente a este tipo de violencia? Bueno, los factores de riesgo son aquellas condiciones que propician la ocurrencia de las violencias e incrementan la vulnerabilidad de las niñas, los niños, las mujeres y los adolescentes a ser parte activa y ser parte pasiva de esta violencia. No son la causa de la violencia, sino que son los elementos que pueden facilitar que esta ocurra. Ahora vamos a verlos más adelante, pero antes quiero ver además cuáles son los factores protectores. Vimos que
son aquellos que facilitan los factores de riesgo, aquellos que facilitan que ocurra la violencia, pero tenemos unos factores protectores, que son aquellos atributos individuales, situaciones, ambiente o contexto, que por el contrario reduce la probabilidad de la ocurrencia de la violencia contra las mujeres. Son aquellas acciones que minimizan la posibilidad de que ocurran las violencias y generan resistencia, pero también resiliencia ante la misma. Mujeres que se levantan y que son capaces de salir adelante, que tienen la capacidad de responder y de reponerse de ello. Requieren, por supuesto, de intervenciones que trabajan hacia la igualdad de hombres y mujeres y el empoderamiento específico de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y adultas, porque no podemos seguir trabajando desde el empoderamiento de las mujeres sin olvidarnos del trabajo con los hombres que son los perpetradores. Por eso requerimos profundizar en el cambio cultural, y ese cambio cultural no lo logramos con nosotras, y nosotros ya aquí a esta edad tenemos que trabajar con niños y niñas al respecto. Hay diversos factores, hay factores diversos, ¿verdad?, de riesgo, pero que se dan en diferentes niveles. En el nivel macro social, en el nivel de toda la sociedad, podemos hablar de las normas de género, estos mitos que legitiman y naturalizan la desigualdad y la facilitan la violencia contra las mujeres, el aceptar que la violencia es normal, el ver en un hogar violencia y creer que esa es una forma buena de relacionarse, el enseñarle a las niñas y a los niños que revisar los celulares está bien, que controlar, que aislar de sus redes de apoyo, de sus amigas, de su familia está bien. La aceptación de la cultura de la violencia y el uso del cuerpo de las mujeres y de las niñas como objeto, toda esta violencia simbólica y violencia mediática, el acoso sexual callejero, las noticias que presentan un caso de una niña de 13 años vinculada con un hombre adulto mayor y dicen la novia, la pareja, cuando no están haciendo referencia a que es una niña realmente y que hay una relación de poder y una relación impropia ahí. Creencias y prácticas culturales que justifican y reproducen la violencia contra las mujeres y, por supuesto, la ausencia de leyes específicas, como lo decía doña Marjorie, para sancionar violencia contra las mujeres y además las dificultades en la aplicación a nivel judicial ya de las que existen. Pero ¿qué podríamos hacer y qué ejemplos podemos presentar como acciones de prevención en ese mismo nivel macrosocial? Bueno, creación de leyes específicas, y hoy les hablo de este paso importante que tuvimos en la reforma de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Políticas públicas con objetivos estratégicos específicos para el cambio sociocultural y mecanismos de articulación en todos los niveles. No podemos quedarnos en un nivel central, la violencia se da en todos los espacios, necesitamos llegar al nivel más local, al nivel más alejado y al nivel comunitario. Para eso tenemos la Política Nacional de Atención y Prevención, conocida como Planovi, que tiene 6 ejes estructurales y que establece una línea para llegar al último eje, el primer eje, que es el eje de cambio cultural, y va atravesando distintos otros ejes y termina en el último, que justamente es el eje 6 de prevención del femicidio. Y por supuesto, campañas permanentes. No podemos quedarnos solamente con el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Las campañas tienen que ser permanentes en medios de comunicación y diversas acciones de comunicación social con mensajes claros y directos que ayuden a identificar y modificar las actitudes, los comportamientos y las normas sociales machistas. Algunos factores de riesgo que encontramos también al nivel de la comunidad. Este que mencioné antes era a nivel macro social de toda nuestra sociedad, pero a nivel comunitario también hay factores de riesgo. La ausencia de redes de apoyo para mujeres y niñas que enfrentan violencia a nivel local, al nivel de la comunidad, pocos grupos organizados de mujeres. Reproducción y aceptación de los comportamientos machistas en la comunidad, y lo aceptamos y lo vemos como normal en ferias, desfiles, juegos, deportes y actividades educativas. Lo decía muy claramente doña Marjorie, la necesidad de la formación y la capacitación del personal institucional. Hay falta, sobre todo en lo que decía la licenciada, la educación sexual y esta idea de que a mis hijos los educo yo, y los estoy educando como reproduciendo esa violencia, siendo violento en el hogar, enseñándole
o al hijo que puede agredir a su pareja, enseñándole al hijo que se puede acosar en la calle, ¿verdad? Y necesitamos que los educadores pasen por estos procesos de formación, educadores y educadores. La falta de apoyo, recursos institucionales en lo local, el que hayan acabado con tantas oficinas municipales de las mujeres que brindaban apoyo psicológico y legal es complejo. Ahí lo estoy montando, la falta de políticas municipales al respecto y la impunidad de los agresores y la falta de compromiso de la comunidad para denunciarlos. Hay una violencia que es visible y otra que es invisible, lo mencionaba ahora doña Marjorie con el iceberg, ¿verdad? Y esa parte de abajo del iceberg que es la gran estructura que mantiene y que sostiene esa violencia, pero es aquella violencia invisibilizada. Nosotros vemos arriba el femicidio y repudiamos y ponemos los marcos en Facebook, ni una menos, pero para llegar a ese punto de la punta del iceberg que es el femicidio, hay toda una violencia aquí estructural que lo sostiene. Entonces, necesitamos dejar de reproducir la violencia, necesitamos convertirnos en parte de la solución y no del problema, necesitamos señalar al acosador, señalar al agresor, llamar 250 veces al 911 si sabemos que hay una mujer en una situación de violencia, para que no seamos cómplices de un femicidio. ¿Cómo hacerlo a nivel comunitario? Organización organización comunitaria, grupos organizados de mujeres que identifiquen situaciones como estas que pueden generar un riesgo de perder la vida, de que las mujeres pierdan la vida. Sensibilización sistemática en diversos actores de la comunidad en temas de género, de masculinidades para la igualdad, del uso positivo del poder, de métodos de crianza, de sexualidad, honesta, ¿verdad? De cuidado, prevención de abuso de sustancias y empoderamiento a mujeres y niñas. Y colocar en el pensamiento colectivo comunal la idea de que la violencia contra las mujeres es un problema social que nos afecta a todas y todos y que por lo tanto no es un asunto privado, dejó de serlo, nunca fue, aunque así era concebido, pero que nos implica a todos, que requiere que todas y todos nos involucremos, porque para poder avanzar como país no lo vamos a hacer si no acabamos con esta violencia. Y por supuesto también un trabajo desde las ciudades no están hechas para las mujeres, las ciudades son peligrosas para nosotras, las ciudades no nos cuidan, los espacios públicos no tienen iluminación, no tienen aceras, ¿verdad? Los parques no son para nosotras, los parques terminan siendo para hombres que consumen drogas, ¿verdad? Que se sientan a beber, que las madres y abuelas llegan a jugar con sus nietos, con sus hijos y ya tienen que salir porque los espacios no han sido concebidos para nosotras. Necesitamos urbanismo con perspectiva de género que contemple que hay mujeres que sufren diariamente violencia y que deben construirse para cuidarnos y para protegernos. Hay muchos factores también de riesgo a nivel de microsistema, es decir, a nivel familiar. Una socialización basada en estereotipos de género que reproduce las desigualdades y los roles tradicionales de hombre y mujer, como la imagen, una familia patriarcal donde la mujer no tiene voz ni voto, donde se hace lo que manda el padre, donde los hijos son los príncipes, las mujeres son las que deben hacer absolutamente todo, donde el rol de cuidado siempre sigue recayendo donde la mujer y donde el hombre en algunos casos dice que ayuda, y esto no es una ayuda sino una responsabilidad. Métodos de crianza basados en el uso de la violencia y el castigo como métodos de disciplina y aleccionamiento, la violencia contra los niños y contra las niñas. No hay posibilidad de que esto cambie si no cortamos esa transmisión intergeneracional de la violencia, es decir, padres que dejen de agredir a sus hijos, porque los hijos van a entender que deben ser agresores, porque deben ser como el modelo a seguir que su padre, y las mujeres, las niñas van a entender que tienen que ser agredidas porque así es su madre y es su modelo. El tema de la dependencia económica de las mujeres, eso es un tema que a mí particularmente, a Marcela, no como institución, yo creo que si no hacemos un cambio y decidimos que la apuesta estratégica es el empoderamiento económico de las mujeres, garantizarle a las mujeres salir de las condiciones de pobreza, que no necesitan al agresor para alimentarse y alimentar a sus hijos, no vamos a poder lograr nada. Entonces hay que trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres. Familias en aislamiento social que facilitan el control de los agresores. Esto es un tema en la pandemia
El año pasado, a este momento, tenemos 25 femicidios del 2020, pero todavía hay muchos casos que pueden ser femicidios también, que los estamos analizando. Yo creería que podemos llegar a 29, 30 casos que no veíamos hace algún tiempo, y está vinculado con que la pandemia nos mandó a la casa y nos aisló, y el aislamiento es el arma principal del agresor. Te saco de tus redes de apoyo, te saco de tu familia, te saco de tus amigas para que no te puedan decir que estás viviendo violencia. Estructuras familiares verticales y autoritarias, y por supuesto lo que refería a las historias de violencia en las familias de origen. ¿Cómo podemos trabajar o qué acciones de prevención a nivel familiar podemos hacer? Formación en métodos de crianza positivos, métodos de crianza que no reflejen violencia, promover modelos de familia más flexibles y más democráticos, promover la corresponsabilidad en los cuidados. No es la madre la responsable del cuidado de los hijos ni del hogar, son corresponsables, por eso hablamos de corresponsabilidad. Promover la ruptura de los roles tradicionales de género, en donde la mujer es la que cuida y el hombre es el que trabaja. Esto ya lo hemos visto, las mujeres estamos integradas al trabajo remunerado, pero el hombre no termina de integrarse a la corresponsabilidad, y esto genera dobles y triples jornadas de trabajo con una consecuencia negativa para las mujeres. Y por supuesto, generar posibilidades de ingreso e independencia económica para las mujeres. Pero también, ya casi para terminar, hay unos factores de riesgo a nivel individual de cada persona y que tienen que ver con muchos factores. Pertenecer a un grupo en condición de vulnerabilidad, como puede ser la edad, la etnia, la condición migratoria, la condición de discapacidad, la condición de pobreza, ¿verdad? Estos son factores que son propicios para que se generen otros tipos de violaciones o de violencia, como es la violencia contra las mujeres, el consumo de alcohol y drogas. Las dificultades para el manejo de la ira y el control, que están absolutamente vinculadas con la construcción social de género de los hombres. El hombre es fuerte, el hombre no puede procesar sus emociones, no puede sacarlas, no puede llorar, así nos han enseñado desde pequeños, y esto de alguna forma tiene que salir. Si no sale por una enfermedad, por un infarto, por problemas circulatorios, sale a través de la ira y del control, que se refleja en la violencia de los hombres hacia los mismos hombres, hacia la naturaleza y hacia nosotras las mujeres. Y por supuesto que está vinculado también con esa construcción social de género, muchas mujeres que terminan aceptando de forma pasiva los roles y los estereotipos de género. ¿Qué podemos hacer a nivel individual? Integración a programas educativos orientados a detectar la violencia contra las mujeres. Otra vez, reforzar la formación y la capacitación y sensibilización al personal docente. Formación, como les decía, para lograr este cambio cultural a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en habilidades para la vida y para la resolución alternativa de conflictos. Toma de conciencia de patrones de crianza machistas y el impacto negativo que tienen en sus vidas, que entiendan que esto que vieron no lo deben reproducir porque trae un efecto negativo para ellos mismos. El empoderamiento individual, la conciencia sobre sus derechos y aprendizajes de estrategia para poder exigirlos. Como resumen, y ya para terminar, para anticiparnos y prevenir que la violencia contra las mujeres siga ocurriendo, debemos lograr este cambio de la cultura machista, este cambio cultural que, como les digo, es muy complicado hacerlo en adultos, por eso debemos trabajar con niños y niñas, eliminar factores de riesgo que estén asociados, fortalecer los factores protectores en cada uno de los niveles que mencioné, trabajar con todos y todas los actores sociales, todas aquellas personas que pueden hacer un cambio en la comunidad, en la sociedad, y comprometer y movilizar, por supuesto, a las comunidades. Sin duda alguna, las comunidades pueden hacer un cambio impresionante. Nosotros ahora justamente vamos a empezar unos procesos de capacitación a grupos organizados en comunidades, grupos de mujeres organizadas para esto, para que entiendan y puedan visualizar factores de riesgo y factores protectores para que ellas mismas se conviertan en sus propias ayudas a aquellas mujeres que no están identificando la violencia o que ya están en ella y no han podido salir. No sé si me pasé del tiempo, pero les agradezco mucho el espacio y no sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario.
Gracias nuevamente a la licenciada Marjorie Sanabria y a la máster Marcela Arroyave por sus aportes en este tema de gran importancia. Qué importante, compañeros y compañeras que estamos aquí el día de hoy, el impacto que de la pandemia por el COVID-19 en la violencia contra las mujeres ha generado unas medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, están generando mayores riesgos de la violencia, ¿verdad? Y en contra de las mujeres y las niñas, intensificando su aislamiento y generando las barreras adicionales, ¿verdad? En el acceso a los servicios esenciales, como decía las compañeras, tanto la licenciada Marjorie como la máster Marcela, cómo ha venido el problema del COVID a encarecer aún más ya una sociedad en la cual ya venía mal con este tipo de situaciones, y la pandemia lo que vuelve es a intensificar aún más la situación. Entonces, se profundiza en el estrés económico y social, también intensifica la violencia contra las mujeres, máximo, ¿verdad? En el ámbito doméstico, inclusive también en las calles, ¿verdad? Producto de toda esta situación que nos ha venido afectando muchísimo durante ya casi estos 2 años que nos han dejado realmente en situaciones de vulnerabilidad y en consecuencia la violencia que se ha generado en contra de las mujeres. Y algo muy importante, lo que decía la compañera Marcela, que no tienen esos espacios, o el Estado costarricense básicamente no ha generado esos espacios donde puedan caminar con esa tranquilidad. Tiene toda la razón, que a veces se generan espacios oscuros donde solo las personas, los hombres, pueden y están utilizando y utilizan esos espacios única y exclusivamente para ellos. Y es cierto. Ahora, desde el momento en que nosotros como hombres nos damos cuenta que también tenemos una madre, tenemos hijas, tenemos hermanas, abuelas, tías, que son parte de nosotros, ¿verdad? Ahí es donde podemos concientizar y podemos ver más allá y darle esos espacios, y que no es que recuperen, sino que ya de por sí son de todos, ¿verdad? Entonces es importante. Nuevamente agradecerles a las compañeras por los grandes aportes y las grandes enseñanzas que nos han dejado, básicamente a mí a nivel personal, muy agradecido. Por otro lado, en este momento iniciamos con el espacio de preguntas, por lo cual agradecemos realizar las participaciones, ya sea levantando la mano por medio del chat, ¿verdad? Como ya todo el mundo conoce, o bien mediante el chat. Por ejemplo, aquí tengo una que es de Nazareli Quiroz Valverde, que indica que en el año 2019 se dio el femicidio de Stephanie Castro Mora. Indica que las autoridades lo manejaron como un problema de drogas. Sin embargo, su femicida era un hombre que estaba enamorado de ella y la mató, que la desmembró y que sigue libre aún. Entonces indica cómo se toma este caso, cómo se manejaría este caso básicamente. Creo que la pregunta va dirigida básicamente a doña Marcela. Muchas gracias, Nazareli, por la pregunta. No sé si este es el caso, creo que es el caso de la calle de la amargura. Lo que pasa es que Stephanie, no me suena el nombre de Stephanie, pero si es ese mismo caso, y si no es muy parecido, impunidad, pero además un tema muy complejo de normativa, ¿verdad? En ese momento no era femicidio, ¿verdad? Si esto ocurre ahorita es femicidio, tendría una pena más alta si se llegara al caso. Aquí en este caso, que como repito, no sé si es el mismo, las dos personas que están vinculadas están libres. Uno se fue del país, es extranjero, y al otro no le pusieron prisión preventiva. Es muy complejo hablar al respecto porque el Poder Judicial, ustedes saben que hay una cosa que se llama la independencia judicial, y entonces no se puede, una quisiera meterse más allá de eso. Nosotras desde la Subcomisión de Femicidios lo que hacemos es que analizamos los casos
y para fines estadísticos, porque al país se le piden estadísticas concretas sobre femicidios y no podemos decir que hubo 4 femicidios cuando en realidad, según la normativa internacional, hubo 20, ¿verdad? Entonces nosotros para fines estadísticos hacíamos esta división de artículo 21 y femicidio empleado, y para nosotras sí es un femicidio, pero a nivel judicial se investiga como un homicidio, y no sé si un homicidio. Ah, es de la muchacha de Escazú, sí, ya sé cuál es, sí. También, exactamente. Entonces, si el hombre, digamos, quería algo con ella, es un femicidio sin duda alguna. Pero bueno, ese no es el único caso, Stephanie. Hay muchísimos casos que todavía están en el aire. Ahora, como les digo, me llega la noticia después de un año que ocurrió el femicidio de Raicha y Fernanda en León Cortés, donde el hombre las mató, las tiró por un barranco y quemó la casa. Un tipo que se ha burlado de las autoridades, que ha amenazado a otras familiares y fue detenido porque ya se encontró ese vínculo que él mandó matar con un sobrino menor de edad. Y ahora el juzgado de Cartago, que bueno, que es un juzgado que ya trae el caso de Luani, el caso de Bonilla, se me olvidó el nombre de esta chiquita, bueno, la de Cartago, y donde ya vemos como una línea ahí jurisprudencial respecto a los femicidios muy compleja y o sea, que nos pone a pensar y que nos preocupa, muy preocupante respecto a cómo se están analizando estos casos, que no tiene que ver con la investigación. Yo creo que se están haciendo buenas investigaciones, quizás un poco lentas. Yo creo que el tema de las autopsias están muy lentas, pero que las investigaciones en este país son completas, que se ha capacitado al personal técnico que hace las investigaciones en el OIJ y que se logra llegar a hallazgos como estos, a encontrar después de un año un vínculo, pero que ya a nivel judicial es un poco mucho más complejo lo que sucede en este caso y en otros, porque vea que yo no recordaba a esta chica de Escazú y le estoy refiriendo de otra, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, porque manejo muchos datos, que fue en la calle de la Amargura, que fue igual, ¿verdad? 2 hombres la mataron y la cortaron y la tiraron en un basurero que también tiene se me olvida el nombre de esta chica Bonilla, que la tiran en un basurero. ¿Qué carga? Alison, gracias, Marjorie. ¿Qué carga más de género tiene tirar a una mujer en un basurero? O sea, eso es demasiado lo que es el significado, lo simbólico que eso tiene, ¿verdad? La connotación, correcto. La connotación, así es. Sí, gracias. Tengo por aquí otra consulta para la máster Marcela. Dice Randall Mora, ¿cómo se incluye las comunidades en las capacitaciones? Ajá. Digamos, no estamos capacitando, no vamos a empezar porque no hemos empezado. No hemos empezado a capacitar a la comunidad como tal, sino a grupos organizados de mujeres, ¿verdad? Son grupos comunales, ¿verdad? Las mujeres al final es político, ¿verdad? Las mujeres hacemos política desde lo local, desde lo comunal, entonces son grupos organizados de mujeres. El requerimiento para esta capacitación es que sean grupos organizados de mujeres y si lo hay, pues que se comuniquen conmigo. Ustedes pueden facilitarle mi correo y que se comuniquen para tomarlos en cuenta en la capacitación. Gracias. También Joyce dice, en los grupos organizados y red de mujeres están involucrados únicamente las mujeres. ¿El INAMO ha considerado incluir hombres? Me parece importante que los hombres también estén involucrados porque se percibe que somos únicamente mujeres luchando por mujeres. Ajá. No, el INAMO no incluye a hombres porque su creación viene a ser parte de una obligación que tiene Costa Rica con la Convención CEDAW, que es la Convención para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como una medida afirmativa, como una acción específica para trabajar específicamente los derechos de las mujeres. El trabajo del INAMU no tiene que ver con hombres, sí tiene que ver con hombres, pero no se dirige a los hombres. Sin embargo, trabajamos en conjunto con instituciones que sí lo hacen. Por ejemplo, el eje 2 de la política, yo ya les mencioné que el eje 1 es cambio cultural, el eje 2 de la política es masculinidades positivas, pero nosotras no podemos trabajarlo porque es de pares. Nosotras no le podemos hablar a un hombre de cómo es una masculinidad positiva. Entonces, es un trabajo en conjunto que se realiza con el Instituto WEM. Ellos ejecutan ese eje. Pero adicionalmente a eso, se ha creado ya una red de hombres en el sector público que trabajan, Red por la Igualdad de Género en el sector público, y en este eje que les digo, que es el eje 2, están tratando de formarse en lo local, en las comunidades, redes de hombres para trabajar justamente estas temáticas. Gracias. También Junior André Jiménez Ávila indica: en una conversación con un amigo en el que me cuenta lo siguiente: hace unos días conoció a una muchacha en el gimnasio donde asistía y pude observar que un hombre estaba conversando con ella y queriendo tener algo más. Dice, después él deja de asistir a ese gimnasio y se traslada al otro más cercano a su domicilio. Al día de ayer se encontraba con la muchacha en otro gimnasio y por ende le hace la consulta del por qué el cambio del lugar del gimnasio, lo cual le comenta que el muchacho que le invita a salir y ella acepta, pero el día de la cita a última hora por razones personales le cancela, a lo cual el día siguiente esta persona lo confronta en el gimnasio y le reclama el hecho, aduciendo de que él es una persona seria y que ella se estaba burlando de él. Entonces ella decidió cambiar de lugar. La pregunta viene aquí: ¿podría catalogarse como un posible comportamiento femicida de este hombre? Bueno, nosotros no manejamos un perfil específico de femicida, ¿verdad? Creemos que como la sociedad patriarcal nos ha construido, muchos hombres en algún momento podrían ser un potencial femicida. Aquí lo que sí nos podría, digamos, con lo que nos está contando, sí podríamos pensar que es un controlador, que es un hombre controlador, ¿verdad? Fuerte, y que si a ella le generó ese temor para cambiarse de gimnasio, puede ser que sea un hombre agresivo, pero no podría jamás decir que eso va a convertirse en un femicidio, ¿verdad? Podría convertirse en un acosador, quizás, y de ahí allá, pero no necesariamente que se convierta en un femicida. Lo que sí podríamos evidenciar con lo poquito que nos está contando es que es un tipo controlador, ¿verdad? Con esta masculinidad así fuerte y violenta que podría traer alguna consecuencia para la chica. Ok, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, no sé si para doña Marjorie o para doña Marcela. Básicamente, sabemos que la sociedad en la cual vivimos es patriarcal, aunque suene feo, y tenemos que aceptarlo nosotros, ¿verdad? Bajo esa perspectiva. Sin embargo, estamos queriendo salir nosotros también de esa ideología. Yo sé que el cambio estructural a nivel estatal es bastante difícil, pero si no se realiza ese cambio necesario a nivel legislativo y a nivel judicial, ¿verdad? Creo que más bien, en vez de continuar avanzando, más bien retrocedemos. Entonces aquí es donde yo me pregunto, básicamente la pregunta. El Estado realiza y ejerce presión bajo la tutela de los administrados, pero ¿qué mecanismos, aparte del INAMU, puede también generar presión a la sociedad para disminuir esta problemática de violencia contra la mujer? No sé si doña Marjorie quiere contestar para que hable también. Gracias. Bueno, yo he estado respondiendo todos estos días, así que me encantaría escuchar a Marcela respondiendo. Sin embargo, nada más para que le responda a usted, Marce, pero lo que sí, de un momento,
había pedido que aquí. Ok. Lo que sí, en relación a esta pregunta, y lo veíamos en el primer tema, que era sobre el rol, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Yo considero de que, aunque el Estado es el que, las instituciones están obligadas a esto, el INAMU está haciendo su labor, es una tarea de todos, absolutamente de todos, el comenzar a interiorizar y a sensibilizarnos y en el conocimiento de esta materia. O sea, en el momento en que sigamos ignorando qué es el femicidio y no aprendamos sobre qué es el femicidio definitivamente y por qué es la razón que se da, no avanzamos. ¿Okay? Eso va a tardar mucho tiempo, como ha tardado todas las políticas de género en llegar, que están hace ya 30 años trabajando. O sea, nosotros necesitamos comenzar a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, absolutamente toda la población, hombres y mujeres, porque el femicidio no se trata de la muerte de las mujeres nada más. Se trata de que alrededor de ellas están las familias afectadas, la comunidad afectada, la sociedad afectada, y la mayor presión que tenemos que tener en cuanto a esto es ver las cifras de las mujeres que se están matando. Entonces, eso es lo que quiero acotar. Y Marce, para que nos amplíe. Gracias, así es. Pero hay otro tema que me parece que, como dirían por ahí, me la pusieron de bombita para sacarla del estadio, porque el INAMU no es la única institución responsable. Costa Rica creó en el 2008 la ley, aprobó en el 2008 la ley que crea el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y qué dice esa ley? Que todos los asuntos vinculados con la violencia contra las mujeres son muchas instituciones, es el Estado como tal quien responde. Aquí en esta ley estableció 23 instituciones que están vinculadas con el tema de la violencia contra las mujeres. El INAMU es la Secretaría Técnica del sistema, pero no es solamente nuestra responsabilidad. Y en la política nacional, en el plan quinquenal que estamos ejecutando en este momento, están cada una de las funciones que tiene cada una de las instituciones, el Ministerio de Seguridad Pública, el MEP en todo lo que tiene que ver con sus currículas, con los cambios curriculares, el Ministerio de Salud en la atención de mujeres víctimas y la detección ahí de situaciones de violencia y la caja, está el Poder Judicial, por supuesto, está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Gobernación, son 23 instituciones, universidades, sociedad civil. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, no es el INAMU únicamente la institución responsable, hay un sistema completo y robusto, un sistema que además en conjunto construyó una política para 15 años, 2017-2032, que vamos ejecutando quinquenalmente y en donde, como repito, en este plan quinquenal están establecidas las acciones puntuales que tiene que realizar cada una de las instituciones para lograr ese eje estructural que está planteado como una aspiración, el cambio cultural, masculinidades positivas, prevención del femicidio y las otras. Muchísimas gracias nuevamente a las compañeras, a la licenciada Marjorie Sanabria y a la máster Marcela Arroyave. Me imagino que deben de haber infinidades de preguntas. Lástima que el tiempo no nos alcanza por una situación que ya conocemos. Pero nuevamente agradecerles la participación de todos y todas los agremiados y el público en general que nos estuvieron acompañando durante todo este proceso y todo este seminario, ¿verdad? Más bien, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y que tengan una excelente noche y los esperamos pronto con más, ¿verdad? De este tipo de actividades que en realidad nos generan más sabiduría. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos para servirles.